Buenos días, Estamos en el restaurante Vandelvira, con su chef Juan Carlos García. que es antiguo alumno de nuestro colegio. Somos alumnos y alumnas de... La clase de sexto A del Colegio Antonio Machado. Y nos gustaría saber más sobre ti. A mi compañero Sergio le gustaría saber qué te inspira a darle una gran importancia al producto local y la despensa de Jaén en tu cocina. Bueno, Jaén siempre, la provincia de Jaén, Baeza y la zona de la Loma, pues siempre ha sido una desconocida gastronómicamente. Sí es verdad que tenemos una riqueza cultural muy buena y al fin y al cabo darle valor a lo que tenemos cerca es nuestra misión, nuestro trabajo. Estamos aquí para ser un altavoz de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y por eso intentamos que la mayor de las veces que esté presente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestros platos o en nuestro discurso, sabemos que no solo nos favorecemos nosotros, sino que favorecemos a una comunidad mucho más grande, ¿no?, que es toda la provincia de Jaén. Y creo además que la provincia de Jaén pues tiene mucho que decir gastronómicamente, porque tenemos una cultura y un saber hacer y un comer y una cultura gastronómica diferente. Tenemos un uso del amargo muy interesante. El aceite de oliva virgen está presente en casi todas nuestras recetas, y eso, aunque creamos que es así, en el resto de nuestro país no existe. Entonces, bueno, creo que la provincia de Jaén tiene mucho que aportar gastronómicamente. Mi compañera Cristina quiere preguntarte, cuando eras pequeño, ¿querías ser chef o querías hacer otra cosa distinta? He pasado, supongo que como vosotros, por muchas etapas. Mi primera idea no era ser cocinero ni chef, mi primera idea era ser futbolista. No salió la cosa. Después intenté ser piloto de Fórmula 1, no conducí un CAR nunca, o sea que también lo abandoné rápido esa idea. Y luego yo había trabajado toda la vida aquí en el restaurante, cuando era como vosotros, incluso más pequeño, ayudando a mis padres los fines de semana. Y poco a poco me fue gustando, hasta que hubo un momento que lo valoré como una opción profesional real. Y bueno, empecé con 14, 15 años, empecé a acudir a algunos congresos, a algunos foros, a ver cuál era, ¿no?, o sea, cómo era esa profesión realmente. Y me empezó a gustar mucho más, y en ese momento se cursó la primera universidad que hacía ciencias gastronómicas en el País Vasco, y entonces decidí meterme de lleno. Siempre más o menos lo tenía claro, pero yo creo que ser cocinero, yo era cocinero sin yo saberlo todavía. Mi compañera Laura quiere preguntarte por qué tu restaurante se llama Vandelvira. Mi restaurante se llama Vandelvira. Este nombre no lo decidí yo, lo decidieron mis padres y mi familia. Se llama Vandelvira en honor a Andrés de Vandelvira, que es el arquitecto renacentista por excelencia, sobre todo en Andalucía, y el arquitecto que diseñó el convento y el espacio donde estamos hoy, la Catedral de Baeza, la Catedral de Jaén, muchísimas obras. Y cuando nosotros reabrimos en el 2021, tuvimos ahí un dilema de si conservar el nombre o no conservarlo, y al final decidimos, como homenaje a nuestra familia y a todo lo que aquí se había hecho, que el mejor homenaje que podía ser es que llevase el mismo nombre que hasta ahora. A mi compañero Guillermo le gustaría saber, ¿cuál era tu asignatura favorita del colegio? Yo, como cualquier niño, educación física me gustaba muchísimo, obviamente, y luego matemáticas. A mí siempre me ha gustado mucho las matemáticas, los números, me parecían la asignatura más sencilla, porque era la que en mi cabeza, sin hablar de manera abstracta ni memorizar, era todo muy entendible rápidamente. Entonces, matemáticas desde siempre ha sido una asignatura que a mí me ha gustado mucho, porque yo veía los resultados, no tenía que el profesor saber, o sea, nadie me tenía por qué decir si yo me sabía ese tema o no, sino que yo rápidamente, si encontraba solución al problema, yo mismo era capaz de autoevaluarme. Entonces, matemática era una asignatura para mí muy cómoda, porque si yo encontraba la solución, yo sabía si lo había hecho bien o no. Entonces era muy fácil, no tenía que presentarme a un examen, ni los nervios premios de un examen, ¿no?, sino que rápidamente en esa ronda de preguntas o de cuadernillos tú ibas acertando las soluciones y eras capaz de dar la vuelta a la hoja y ver si había acertado o no. Mi compañero Rubén te quiere preguntar, ¿cuándo empezaste a cocinar, pensabas que ibas a ganar una estrella Michelin? Por supuesto que no, yo empecé a cocinar como vosotros, más pequeño todavía. Tengo fotos con 7, 6 años en el restaurante pelando ajos y haciendo cosas. Por supuesto que no. La cocina, nadie trabaja, un cocinero no trabaja por un premio,
Así como un deportista sí que tenemos asociado que los deportistas trabajan por premios o por competiciones, ¿no? Y son muy competitivos, ellos trabajan por ser primeros, porque da siempre un resultado mejor. Un cocinero o un restaurante no trabaja por un objetivo de tener una estrella, sino que trabaja por el objetivo de ser feliz, y eso es lo que deberíais de ser vosotros también, igual que ser feliz y sentirse feliz con la profesión que desarrolla, ¿no? Entonces nosotros, nuestro objetivo no es tener ni una, ni dos, ni tres, nuestro objetivo es ser felices con lo que nosotros cocinamos, con nuestra propuesta gastronómica, estar seguros y estar afianzados. Siempre hay dudas, siempre hay muchos miedos, pero un cocinero nunca trabaja por un objetivo, por un premio, por un reconocimiento, sino que trabaja por la felicidad suya, la de su equipo y la de sus comensales, generalmente. Mi compañera Alicia te quiere preguntar, ¿crees que Jaén es lo suficiente reconocida al nivel gastronómico? Jaén ya es muy reconocida a nivel gastronómico, pero Jaén todavía le falta ser mucho más reconocida. Yo creo que todavía no hemos visto la mejor parte de Jaén y ahí vosotros tenéis mucho que aportar. Cuando me preguntan ¿y qué más va a pasar en Jaén?, yo creo que lo mejor está todavía por pasar. Creo que viene una generación de jóvenes como vosotros, el futuro, o nuestro futuro está en vuestras manos, ya ni siquiera en el mío. Nosotros ya hemos hecho parte muy grande del camino que nos habían mandado. Estamos aquí para seguir aportando, pero los cambios de verdad realmente grandes los vais a hacer vosotros. Entonces creo que Jaén todavía tiene mucho que decir. A mi compañera Mireia le gustaría saber cuál es el plato que más piden en tu restaurante y que más les gustan a los clientes. Bueno, hay múltiples, ¿no? Y nuestros platos, al tener un menú de degustación, cambian mucho a lo largo del año. Hay platos que se van y luego vuelven. Ahora, por ejemplo, pues estamos en otoño, pues ha empezado el caqui, la castaña, empieza algo de caza, empiezan los níscalos. Y a mí siempre me gusta mucho esta época del año. Me gusta también la parte del verano, en la que empieza la almendra, los primeros tomates, las primeras berenjenas, el primer pimiento. La parte del invierno también es muy buena, con la trufa negra, mucha caza, otro tipo de seta, ya mucho más del invierno. Quizá el plato que más la gente aplaude siempre es uno que vamos a hacer ahora, que es un calamar con grasa de jamón de bellota. Y luego también tenemos otro que es una pipirrana, que sabéis que es una ensalada típica de Jaén, que hacemos con bonito, con atún o con baconeta, dependiendo del pescado del día, que también suele gustar mucho. Alejandro García te quiere preguntar ¿qué consejo daría a un joven que empieza su carrera de chef? Bueno, consejo vendo que para mí no tengo, que no dude, que todos nos equivocamos, que no deje de insistir y que lo viva con mucha pasión y con mucho amor. La diferencia de esta profesión con otras muchas, que todas son muy bonitas y muy respetables, es que la gente aquí llega feliz y generalmente se va más feliz todavía. Cuando lo trasladamos eso a otras profesiones no siempre suele pasar eso. Entonces es verdad que nuestra profesión yo siempre considero que es de las más bonitas del mundo, porque al fin y al cabo es hacer feliz a cualquier persona que se sienta en una mesa. Entonces no todo el mundo tiene la oportunidad de poder ver disfrutar a alguien de una cosa que tú has creado, ¿no? Y entonces se lo recomiendo a cualquiera. Es verdad también que es una profesión dura, que exige un esfuerzo, que tiene una responsabilidad muy grande, somos un número de trabajadores muy grande, un número de familias que intervienen para que esto sea posible muy grande, y eso es una mochila que pesa, pero que el peso se lleva a gusto, ¿no? Porque es una profesión muy, muy bonita. Me gustaría preguntarte, ¿puedes contarnos alguna anécdota que te haya pasado en tu trayectoria de cocinero? Anécdotas muchísimas, anécdotas muchas, cada semana podría haber una. Pero bueno, al fin y al cabo en cada momento lo vas viviendo con una intensidad diferente. Vosotros ahora que sois jóvenes pues, estáis súper nerviosos, y eso también me ha pasado a mí, ¿no? Y me ha pasado incluso mucho más grande que vosotros. Me acuerdo la primera vez con 18 años que yo me fui de casa para estudiar en San Sebastián, que a mí me temblaban las piernas, y luego me acuerdo, o me acordaré siempre, 2012, 2013, me fui 3 meses a vivir a Japón, porque había que hacer unas prácticas de universidad con 19, 20 años, en el que no me temblaban las piernas, me temblaba el cuerpo entero. No había Google Maps, yo tenía en un folio como el que tenéis vosotros impreso cada uno de los circuitos que yo tenía que hacer, cada una de las estaciones de metro que yo tenía que hacer, hasta llegar al piso en el que yo había alquilado desde aquí, que no sabíamos si existía.
Y luego, cuando ya pasamos allí 2 noches, tenía que ir al restaurante para empezar mi periodo de práctica. Todo esto hablando un inglés muy pobre, ellos hablan también un inglés casi tan pobre como el mío en ese entonces, y con una sociedad en la que todavía no existía el Google Translate este que tenemos ahora súper rápido, ¿no? Que habla alguien y te lo traduce, ni existía el Google Maps. Yo con 20 años estaba en Japón y yo cada segundo de los que pasaba allí me quería volver a mi casa. Pero al fin y al cabo era lo que yo siempre había soñado, y mi familia había dedicado un esfuerzo muy grande a que eso fuese posible, a que yo pudiese disfrutar de esa experiencia, y tenía que intentar sacarle lo mejor a eso. Al final fui capaz de hacerlo. Al principio pues tuve muchísimo miedo, muchísimo vértigo. Imaginaros un chaval de 20 años en una ciudad como Tokio, con 40 millones de habitantes, en la que Baeza, Jaén, ni siquiera Andalucía y para algunos casos incluso España ni siquiera sabían situarlo en el mapa. Y allí nos hicimos un huequecito, nos hicimos un lugar y nos lo pasamos súper bien. Entonces yo creo que ese fue uno de los momentos que con más miedo viví, ese y el primer día que entré en Azurmendi, el primer restaurante donde yo trabajé de manera profesional, con 18 años. En ese momento tenía 2 estrellas, a los pocos meses tuvo 3, y yo siempre digo que yo entré y los techos del restaurante eran kilométricos, y cuando yo me fui 1 año y medio más tarde, o yo había crecido o los techos habían encogido, y era que yo había crecido profesional y personalmente, ¿no? Porque yo me acuerdo el primer día que entré, que todo me parecía enorme, los espacios, la gente. Yo era una persona muy tímida, que me costaba mucho relacionarme, venía de un pueblo, y estaba en una capital como Bilbao, en un proyecto que entonces ya era extremadamente increíble, y yo me acuerdo que entré y miraba para arriba y yo no veía el final del restaurante, y el último día que me fui, se lo dije a Neko, le dije, no sé si el restaurante ha encogido o yo he crecido, y me dijo, es que tú has crecido mucho. Entonces, bueno, yo creo que esos 2 momentos han sido los momentos en los que más miedo pasé de mi vida y en los que más aprendí. Mi compañero Alfonso le quiere preguntar, ¿con cuántos años empezaste tu carrera como chef? Profesionalmente a los 18, que fue cuando empecé a estudiar en la universidad. Profesionalmente a los 18. De manera intrínseca, creo que desde antes de nacer, yo ya era cocinero. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Mi compañero Rubén Hernández te quiere preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de la cocina? Lo que más me gusta de la cocina es que en cada momento de mi vida me ha permitido unas cosas. Me ha permitido viajar, me ha permitido conocer muchas culturas, muchas zonas del mundo que serían impensables con otra profesión. Me ha permitido conocer a personas que son increíbles, que hoy son mis amigos, que son familia, que son compañeros. Me ha permitido poder tener casi un techo donde dormir en cualquier ciudad del mundo, porque ser cocinero es ser universal, es como ser churrero, se cocina en todas las ciudades del mundo. Entonces nosotros tendríamos trabajo en cualquier sitio del mundo. Entonces sé que con mis manos y con mi cabeza puedo ganarme la vida allá donde sea. Eso es algo muy bonito porque no necesitas nada más, solo tu conocimiento y tu experiencia. Y también, bueno, pues una forma de compartir, de dar amor, y me ha permitido también ver como una forma de expresarse, ¿no? Así como vemos gente que se expresa a través de la escritura, a través de la canción, a través de la poesía, de la pintura. La cocina es un modo de expresión también, ¿no? Reflejamos mucho cuando cocinamos qué personalidad tenemos, qué miedos tenemos, qué nos gusta, si somos atrevidos, si en algún momento de nuestra vida hemos sido tímidos. Todo eso se refleja en una cocina, todo eso se puede ver en un restaurante, en una puesta en escena, porque al fin y al cabo es el reflejo de una personalidad. Nuestra cocina es muy personal y yo quiero creer que dice más de mí que lo que yo puedo estar diciendo ahora mismo. A mi compañera Teresa le gustaría saber qué otros proyectos tienes en mente. Bueno, tenemos muchos. Hace poquito hemos lanzado un nuevo proyecto que es un sitio de eventos y celebraciones en el Puente del Obispo, muy cerquita de Baeza. Empezamos en mayo y la verdad que va muy bien, está funcionando muy bien y la gente sale a cantar, y nos gustaba contar con otro espacio que no solo fuese Vandelvira, ¿no? Y tener pues también otro espacio. Y bueno, proyectos hay muchos en mente, muchos. Que luego se lleguen a materializar, pues bueno, pasa como los platos. El 90% de los platos que realizamos en pruebas
no son válidos, porque no llegan a cumplir ni siquiera nuestras primeras expectativas, ¿no? Cuando una persona va desarrollando en su cabeza una idea, un plato, un pensamiento, cuando luego nos toca bajar la realidad y hacerlo de verdad y probarlo, muchas veces nos hemos hecho una imagen predeterminada de ese plato, incluso lo hemos saboreado sin llegar a probarlo previamente, lo hemos tenido, lo hemos imaginado, y muchas veces cuando luego lo vayamos a probar nos llama una desilusión porque no cumple ni siquiera nuestras primeras expectativas. Eso a mí me pasa, que es una parte muy importante, gestionar la frustración de quiero transmitir esto, quiero este sabor, pero no llego a ese. Eso me pasa cada día. Ahora mismo estamos probando con castaña y con erizo y con caqui, y yo ya quiero, yo quiero que sepa como yo lo estoy imaginando, pero muchas veces no llego a ese punto. Imaginar como vosotros veis un cuaderno y veis que alguien ha pintado fenomenal, ¿no? Y te pones tú a hacerlo y dices, y a mí no me queda igual, ¿no? O sea, esa es mi idea. En nuestra cabeza pasan muchísimas ideas a lo largo del día, lo vamos apuntando todo en un blog, el 50% incluso antes de llegar a realizar las pruebas se desechan, porque hemos imaginado y hemos imaginado mal, eso pasa a todos, y luego el 90% de las pruebas que hacemos no son válidas, a veces nos quedamos con elaboraciones o con procesos o con técnicas y se van completando. También es verdad que las primeras ideas suelen ser las mejores, y nosotros siempre decimos, muchas veces pasa, que hay excepciones que saltan reglas, que si no sale bien a la primera es que la idea no era lo realmente buena que debería haber sido. Entonces, bueno, proyectos hay muchos. Me gustaría montar una panadería, me gustaría montar una pastelería, me gustaría tener una tabernita pequeña donde se cocine un menú del día, donde se cocinen cosas tradicionales. Pero pasa todo por el mismo filtro. Yo imagino, desarrollo, lo escribo, lo dibujo, lo pienso, y luego cuando lo llevamos a los números, cuando lo llegamos a la realidad, pues a veces no cumple la expectativa, a veces no es posible por el momento, o a veces simplemente tiene que esperar un poquito, mantenerlo e irlo madurando hasta que llegue el momento perfecto. Es como cuando sale un tomate, ¿no? Tú lo ves crecer, hay tomates que de repente la planta desecha porque cree que no son los buenos, y hay algunos que van madurando y solo hay que tener paciencia para que en el momento exacto lo recojamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos proyectos en el aire. Vandelvira era un proyecto, me acuerdo cuando empezamos a diseñar el nuevo Vandelvira, 2017, 2018, que yo decía, esto es imposible, ¿cómo voy a poder hacerlo? Es muy grande, había muchísima inversión, y bueno, se fue madurando, se fueron dando las condiciones hasta que se dio la oportunidad y lo hicimos. Entonces, bueno, hay muchos proyectos esperando a que eso pase. Me gustaría saber si crees que tus errores en la cocina te han ayudado a mejorar como chef. Los errores te ayudan a mejorar como persona. Yo creo que cuanto mejor persona eres, mejor cocinero eres. Cocinar, como he dicho antes, para mí es como un modo de expresión, como la personalidad que cada uno lleva dentro. Entonces, si uno lleva dentro cosas bonitas, expresa cosas bonitas. Hay momentos en los que uno se equivoca, pero los errores son parte del aprendizaje, no son para nada una connotación negativa, son parte del aprendizaje, tenemos que aprender a convivir con ellos. Y bueno, son parte no del pasado, sino del futuro, que es lo que no quiero que vuelva a pasar, y qué es lo que no quiero hacer, ¿no? Entonces, todo el día se basa, de una persona adulta, se basa en torno a tomar decisiones y cómo a llevar tu espíritu, tu personalidad y tu idea y tu ética lo más lejos posible sin traicionarte a ti mismo, que muchas veces sin darnos cuenta lo hacemos, con pequeñas tomas de decisiones. Entonces, si todas esas pequeñas tomas de decisiones van enfocadas hacia el crecimiento personal, hacia la velocidad, cogemos muchos menos errores. Y cuando los tomamos sin darnos cuenta o por circunstancias, yo también tomo decisiones que a veces no me gusta tomar, muchas. Y no lo considero errores, sino a veces es un peaje que uno tiene que pagar por llegar a ese extremo, ¿no? Pues bueno, hay momentos en los que eso a veces nos pasa y hay que gestionar esa pequeña frustración, porque la vida es así, muchas veces nos golpea, pero no es del todo definitiva, siempre hay una cosa más que hacer. A mi compañero Alejandro León le gustaría saber cuál ha sido el plato con más dificultad que has elaborado. Mira, ahora mismo estamos con seguramente no sea el más complejo porque no soy capaz de valorarlo, pero ahora mismo estamos haciendo un tocinillo de cielo,
que no lleva cocción, bueno, una movida, la yema de huevo, al fin y al cabo el tocinillo de cielo es un postre que se empezó a hacer en la zona de Jerez porque había mucho uso de las claras. Las claras se usaban para clarificar los vinos de Jerez. Los vinos de Jerez tenían entonces un problema que se llamaba un problema, y es que generaban velo de flor, que es una crianza biológica, y eran muy turbios, digamos, como que estaban sin colar, como el zumo de naranja. Entonces se le ponían clara de huevo, la clara de huevo, como es mucho más densa, arrastraba y clarificaba esos vinos y los dejaba mucho más limpios. Entonces, en esa zona había tanto exceso de yema de huevo porque se usaba la clara para clarificar los vinos que se inventó un postre que es el tocinillo de cielo. El tocinillo de cielo no es más que un caramelo que se va ligando con yema de huevo y se cocina, ¿no? Entonces es como un tocinillo de cielo por esa parte dulce y tiene... Además a mí me gusta mucho la palabra tocinillo de cielo porque creo que hay muy pocas cosas tan poéticas como la palabra tocinillo de cielo, ¿no? Extraer como un trozo de cielo y llevarlo a un postre me parece un símil poético precioso. Entonces me gusta la palabra, me gusta mucho ese postre, pero quien me conozca sabe que yo no consumo mucho azúcar ni soy un gran amante de los postres muy azucarados. Entonces queríamos hacer un tocinillo de cielo un poquito diferente y entonces por medio de la congelación y descongelación de la yema de huevo, tratándola con azúcar, sin cocción conseguimos tener una textura muy parecida a la del tocinillo de cielo, incluso mejorarla porque es muy cremosa. Hasta ahí todo eso salió bien, la primera parte de la prueba salió bien. Luego hacemos un caramelo de pimiento verde que ponemos en una máquina coreana, que bueno, es como una doble cocción muy complejo, que lo que hace es sacar la esencia del pimiento verde, oxidándolo y dándole un toque ahumado. Entonces hacemos un caramelo de pimiento verde reduciendo ese jugo del pimiento verde que sale de esa máquina. Tenemos un gusto ahumado, un poquito bastante amargo del pimiento verde. De la reducción concentra acidez también, dulzor, porque el pimiento verde tiene mucho azúcar y se va caramelizando conforme lo vamos reduciendo todo ese azúcar. Y entonces tenemos un caramelo de pimiento verde con ácido, picante y dulce que acompañamos con el tocinillo de cielo. Solo nos falta la presentación, que no damos con ella, porque yo me imaginaba una yema de huevo flotando, ahora resulta que por la densidad no llega a flotar, y estamos trabajando en ello y me está costando más de lo que a priori, porque en boca me encanta como sabe, pero cuando lo veo no me gusta. Entonces me está costando más de lo que creía y estoy a punto de mandarlo a otro sitio y pasar a la siguiente idea. Eso me pasa muchas veces. A mi compañera Lola le gustaría saber en qué te basas para crear tus recetas. Bueno, pueden ser múltiples los factores. Bueno, las causas o en qué te basas. Hay veces que te basas en un símil, por ejemplo, en el caso de la pipirrana que hemos hablado antes, es versionar, ¿no?, esa receta tradicional. Y al fin y al cabo ahí tienes un recurso histórico que es la pipirrana y nosotros simplemente pues lo reactualizamos. O cómo sería una pipirrana con los ojos del siglo XXI o incluso en el futuro, cómo será una pipirrana, pues creemos que será algo así, ¿no? O por ejemplo hacemos unos chíos con mole. Entonces nosotros lo que hacemos con ese plato, además de juntar dos culturas, es cómo sería si hoy en día ese mestizaje que se dio en la península y en Sudamérica, cómo sería hoy si pasase hoy, ¿no? Pues lo que pasaría sería que tendríamos unos chíos, que lo conocéis de sobra, con morcilla de caldera y con mole negro, ¿no? El mole es una salsa de origen mexicano que tiene un sabor para mí muy parecido a la morcilla porque tiene ahumado, tiene picante, tiene tostado, tiene mucha verdura, entonces parece como esa morcilla, ¿no? Entonces ahí hay una corriente que son, digamos, platos versionados o reactualizados. Luego hay platos en los que nosotros mismos creamos un lenguaje diferente, como por ejemplo el pañuelo del calamar, que ahora veréis, tenemos una textura que para nosotros es mágica, como el calamar crudo, que es dulce, sedoso, y probándolo a nosotros nos asemejaba mucho a la grasa de jamón. Entonces decidimos juntarlo y es un pañuelo que después veréis, que es un corte del calamar muy fino que acompañamos con unas gotitas de grasa de jamón ibérico de bellota. Entonces tenemos sabor de jamón, pero textura de calamar, pero si lo vemos visualmente casi podría parecer la grasa del jamón. Ahí hay otra corriente que es una corriente un poquito más creativa. Luego tenemos platos en los que a veces soñamos o buscamos nosotros un lenguaje completamente diferente o buscamos que compaginen cosas que hasta ahora eran más difíciles, ¿no? Tenemos un nabo
A mí siempre, de las verduras del cocido, que ahora es momento de hacer cocido, las que más me ha gustado ha sido el nabo, porque tenía como una textura de tocinillo de cielo, ¿no? De flan, porque coge una textura como muy turgente. La patata también le pasa, pero la patata es un poquito más almidonada, y tiene el nabo, al ser más acuoso, tiene esa textura de nube, de flan. Y entonces lo que hacemos es un tocinillo de cielo con ese nabo. Lo cocemos en un caldo de jamón ibérico como si fuese un cocido, pero lo convertimos en un postre. Hacemos un tofe. El tofe, esos caramelos que a veces comemos de caramelo, los Verte Original, pues hacemos un tofe, pero cambiando la mantequilla por grasa de ibérico bellota, de lomo de ibérico bellota. Fundimos la grasa del lomo con ese pimentón, hacemos un tofe, a ese caramelo le añadimos esa grasa del lomo, entonces esa grasa con el pimentón, con la parte del caramelo, entonces tenemos un tocinillo de cielo, pero que en verdad es un nabo que sabe dulce, pero que también es salado. Entonces es muy chulo, y esa es otra vertiente. Entonces los caminos pueden ser múltiples. La creatividad tiene a veces eso, que a veces podemos versionar una cosa actualizándola y dándole nuestra impronta y nuestra personalidad. Y hay veces que nuestra personalidad tiene tanto ímpetu que de repente, sin una cultura previa, sin nada previo, crea algo que hasta ahora no habías conocido, ¿no? Entonces nuestro menú intentamos componerlo como de una mezcla de todo eso. Intentamos componerlo de a veces raíces, que nos gusta que la gente cuando venga a Vandelvira reconozca dónde está, que está en la provincia de Jaén, que está en Baeza. Por eso tenemos unos chíos, por eso tenemos la pipirrana, nos gusta que la gente también conozca eso, pero también nos gusta que la gente a veces conozca nuestra personalidad y qué es lo que nos sale de dentro, y lo que nos sale de dentro a la hora de cocinar es eso. Mi compañero Alejandro Molina quiere preguntarte, ¿tienes alguna anécdota graciosa de tu paso por el colegio? Un montón. No ha cambiado tanto el colegio desde que yo fui. Físicamente muy parecido. Pero me acuerdo de cosas que hoy en día supongo que ya no se hacen. Yo me acuerdo del cambio de parvulitos que estaba enfrente, cómo cruzábamos de un patio a otro y la profesora nos daba la mano, Maripepa. Me sigo cruzando con profesoras. Hace 5 minutos me he cruzado con una viniendo. Me sigo cruzando con profesoras. Me acuerdo de los recreos. Me acuerdo que no sé si sigue pasando que el panadero aparcaba el coche en la puerta y comprábamos los chíos o las tortas en un intercambio ahí que había a través de la verja, que era súper chulo. Me acuerdo, mira, yo creo que fue el Mundial, sería el 2000, sí, me acuerdo del Mundial del 2000, que pararon las clases y bajábamos al comedor, supongo que sigue habiendo un comedor abajo, y ponían un partido que jugó España, lo pusieron, se televisó, y se paró el colegio para ver ese partido. Supongo, porque o sea, en mi cabeza no cuadra mucho, sería en horario lectivo, creo que fue el Mundial del 2000, que ganó Brasil al final, contra Alemania, y no sé por qué nosotros teníamos clases mientras era Mundial, porque bueno, por algo coincidiría. Pero tengo muchísimas anécdotas, pero yo siempre me acuerdo de estar, porque a mí me gustaba mucho el fútbol en ese entonces, me sigue gustando, de ver el Mundial, parar las clases y ver el Mundial. Me acuerdo que se podía fumar, algunos profesores fumaban en clase, porque todavía estaba permitido. Me acuerdo de muchísimas cosas. Mi compañero Ángel quiere preguntarte, ¿por qué elegisteis Baeza en vez de una gran capital? Bueno, elegimos Baeza porque era lo que nos salía de dentro. Yo he vivido muchos años en capitales, en Tokio, en Barcelona, en Ibiza, en Madrid, y es verdad que ahí hay una oportunidad muy grande, hay mucha afluencia de gente, pero al fin y al cabo hay dos modelos. Si nos vamos a una capital tenemos mucho más público objetivo, mucha más competencia, pero era un número más de los restaurantes que abren en Madrid, en Barcelona a lo largo del día. Y siempre iba a ser un foráneo, siempre iba a ser un extraño en una ciudad, ¿no? Y el otro modelo es venirte a una ciudad en la que tú te sientas mucho más representado, en la que consigas comprometer a mucha más gente, a tu familia, a tus amigos, a tus trabajadores. Tienes muchas menos oportunidades porque tienes que atraer hasta aquí a todo ese público, pero tiene una ventaja competitiva y es que eres el único. Todos los pasos que vayas a dar son únicos y son nuevos. Eso va a tener muchos más errores porque no va a poder aprender del vecino, pero va a tener una satisfacción personal muy grande. Y luego una parte que era muy clara es que mi familia contaba con este espacio. Yo he trabajado aquí toda la vida
y no podía dejar, o sea, no podía desaprovechar la oportunidad que cualquier otra persona hubiese soñado de tener un restaurante en un edificio como este. Me gustaría saber, ¿cómo recuerdas tu paso por el Colegio Antonio Machado? Yo lo recuerdo, yo siempre digo que la época del colegio y la época del instituto posiblemente haya sido los momentos más felices de mi vida. Yo me acuerdo del día de Andalucía, que comíamos chíos, pan con aceite, aceituna, jugábamos un partido de alumnos contra profesores, jugábamos los de tercero, cuarto contra los de quinto, sexto. Yo me acuerdo de los momentos más felices de mi vida, eran en el recreo, eran en el colegio, y yo me divertía muchísimo, yo me lo pasaba bien y ha sido parte de nuestro aprendizaje. Los primeros ordenadores los hemos usado en el colegio, vosotros ya seguramente no, vosotros ya en casa tenéis, yo el primer ordenador que vi lo vi aquí en Vandelvira, pero era una máquina a la que nadie, y menos un niño, se podía acercar porque era parte del trabajo, y el segundo ordenador lo vi en el colegio. Y nos lo pusieron delante, uno para cada dos. Era una cosa, me acuerdo, como si fuese ayer, los atentados del 11M, que los leímos, la profesora paró la clase y dijo, esto lo recordaréis toda la vida, y así fue. Nos puso el periódico y leímos el periódico en alto, antes de las clases supongo que será igual, empezaban como una lectura, leíamos el Quijote, leíamos muchas, me acuerdo que siempre empezábamos como los 10 primeros minutos de clase, íbamos leyendo capítulos y a lo largo del curso íbamos leyendo en voz alta cada día uno, y me acuerdo que ese día dijo la profesora, hoy no vamos a leer el Quijote o la lectura que tocaba ese día, hoy vamos a leer lo que está pasando porque es una desgracia muy grande. Entonces nos puso el periódico a todos en el ordenador, que le costaría un trabajo porque los niños entonces no éramos tan hábiles como eso hoy en día con la tecnología, y leímos esa noticia que para nosotros era traumática, no entendíamos, y la profesora dijo, nos comentó, nos trasladó su idea y nos dijo, nos explicó el por qué había pasado eso, cuál era la idea de por qué había pasado eso y por qué eso no se tenía que repetir, ¿no? Entonces nosotros nos llevamos una impresión muy grande y fue uno de los momentos de bajar a la realidad siendo niño y empezar a madurar muy rápido, porque bueno, para nosotros fue un momento, yo me acuerdo de toda la vida, fue como un show muy grande ver que eso pasaba, y la profesora hizo muy bien en vez de vivir de espaldas, enseñarnos eso y enseñarnos cuál era la realidad del país en ese momento, y que nosotros íbamos al futuro y que eso era parte de nuestro trabajo, que eso no volviese, o que nosotros nos dejásemos que eso volviese a pasar. Me gustaría preguntarte si, además de la cocina, ¿tienes más aficiones o hobbies? Tengo mucho. El más grande es la cocina. Yo mis vacaciones o mi tiempo de ocio lo decido en torno a lo que voy a comer o lo que voy a cenar. Entonces yo si viajo, generalmente, es por comer. Intento que todos los eventos que salgo fuera de casa, que son muchos, casi uno por semana, intento que tengan una motivación gastronómica, aparte del evento que vayamos a realizar, intento que donde vaya tenga un interés gastronómico para mí. Oye, la semana pasada visitar Ceuta, es una ciudad a la que todavía no conozco, conocer esa cocina, ese mestizaje. La semana que viene vamos a Córdoba, la siguiente vamos a Almagro. Entonces, bueno, conocer mucho eso. Como hobby tengo el pádel, que es un hobby que he rescatado un poquito, que la verdad que me gusta mucho, el fútbol y la Fórmula 1. Yo creo que diría eso, son los deportes, y luego pues, pasar tiempo con mi familia en casa, que también, y disfrutar de ellos, ¿no? Disfrutar de, que eso lo veréis, disfrutar de las reuniones familiares. En Andalucía, en España, tenemos una cosa buenísima, y es que todas las celebraciones que hacemos las hacemos alrededor de una mesa. Pero nosotros no tiene sentido juntarnos si no vamos a comer. Nochevieja nos juntamos para cenar. En un cumpleaños nos juntamos para comer. En una boda nos juntamos para comer o para cenar. En un cumpleaños pasa igual. Entonces siempre nos juntamos alrededor de una mesa. Intercambiamos recetas, intercambiamos aperitivos. Esto lo he hecho yo, esto lo ha hecho mi tía. Y eso es precioso, porque es lo más bonito que tiene el ser humano, que puede cocinar con sus manos y compartirlo. Es una parte preciosa, y a mí siempre me ha encantado esas reuniones de mi familia, porque siempre se han hecho alrededor de una mesa, alrededor de una ensaladilla rusa, alrededor de un cocido, de una tortilla de patatas, de unas migas, de un arroz de conejo, de una matanza, y eso es precioso. Me gustaría saber qué recuerdos tienes de los maestros y maestras del colegio. Yo tengo un recuerdo precioso, me acuerdo de Maripepa, me acuerdo de don Cristóbal, me acuerdo de don Pedro, que era el director,
cuando estábamos. Yo creo que puedo enumerar de don Francisco, me acuerdo de un profesor de música, creo que también se llamaba Francisco, que además era padre de un alumno que iba con nosotros a clase. Yo creo que puedo enumerar a todos los profesores. Eran profesores estupendos. Nosotros nos lo pasábamos en grande, aprendíamos muchísimo y luego yo creo que han salido generaciones muy bonitas, han salido generaciones preciosas y nosotros fuimos una de ellas porque compartíamos mucho tiempo con los profesores, hacíamos viajes. Me acuerdo que visitábamos una fábrica de dulces que había aquí, visitábamos esta de los chíos, visitábamos la Almazara. Había como mucha comunidad, había muy buen rollo y nos lo pasábamos muy bien. Las madres, el Día de los Reyes o pasados los Reyes traían roscones, el Día de Andalucía, en fin, como que con las madres nos pasábamos muy bien, terminaban las clases y luego había cumpleaños, había colegios, había actividades extraescolares y nuestra mayor afición era pasar todo el día en el colegio, todo el tiempo que pusiésemos jugando a la pelota, pero todo el tiempo que pusiésemos jugando al colegio. Yo no conozco otro colegio, otra ciudad en la que los niños salgan del colegio y nosotros íbamos por las tardes, Antonio Machado, a jugar al propio colegio. Y todos los niños, cuando yo veo la televisión, salen corriendo y no quieren volver. Nosotros volvíamos al colegio casi todas las tardes a jugar, a pasar con los amigos, entonces era que nuestro tiempo que pasábamos allí era excepcional. Mi compañera Ley quiere preguntarle cómo te sientes al haber ganado una estrella Michelin en el restaurante en el que naciste. Eso no se puede explicar, es el sentimiento, yo creo, uno de los sentimientos más bonitos que yo he tenido en mi vida, de orgullo, ya no de orgullo por mí, sino de orgullo por la provincia, por mi ciudad, por Baeza, por todos los vecinos, por los trabajadores, por mis compañeros, por mi familia. Es como un reconocimiento que uno sueña cuando empieza a entender este mundo de la cocina, que luego cuando lo va entendiendo empieza a desoñar muchas veces esos reconocimientos y empieza a bajarlo a la tierra, ¿no? Pero es verdad que ha sido una oportunidad y es una oportunidad muy grande, una visibilidad la que nos ha dado a la provincia, a Baeza, a nosotros personalmente. Pero al fin y al cabo un reconocimiento al equipo, y al equipo ya no solo a mi equipo, el equipo que trabaja aquí, sino al equipo de Baeza, a que tengamos una ciudad que es preciosa, que monumentalmente sea espectacular, que sea ciudad de patrimonio de humanidad, que tenga muchas cosas que enseñar, tanto históricamente como culturalmente, como gastronómicamente. Somos una ciudad que come, que vive en la calle, que disfruta de su patrimonio, y eso también es gastronomía, eso también es cocina, y la cultura nuestra de Jaén también es gastronomía y forma parte de eso. Entonces es un reconocimiento no solo a nosotros como Vandelvira, a mí personalmente, porque la estrella no es al cocinero, sino que es al restaurante, y que un restaurante como este, que fue diseñado para ser un convento, que está dentro de un entorno BIC, que es patrimonio de humanidad, tenga una estrella, no es solo reconocimiento, o yo entiendo, o yo me quiero creer que no es solo reconocimiento a lo que hacemos, a lo que guisamos, a lo que emplatamos y a lo que la gente come, sino que es un reconocimiento a todos estos siglos de historia, al esfuerzo de muchas generaciones, al esfuerzo de mi familia, al esfuerzo de mi equipo, al esfuerzo mío personal y al esfuerzo de una ciudad entera que lucha porque su ciudad salga adelante, ¿no? Y por eso creo que Jaén tiene mucho más que hacer, porque creo de verdad que hay mucha gente en nuestra provincia que trabaja porque la provincia sea cada vez más próspera, y vosotros sois parte de lo que viene ahora. A mi compañero Jorge le gustaría saber dónde empezaste a cocinar. Ahí arriba. Yo la primera vez que cocinaba ahí arriba. De hecho, mis padres y mis tíos dicen que ellos sabían que yo iba a ser cocinero antes que yo, porque cuando nació mi hermano, que yo tenía 3 años, mi hermano más pequeño, le preguntaban cómo quería que se llamase, y yo solo enumeraba nombres de platos o nombres de ingredientes, salchichono, zanahorio, plátano. Yo solo decía ingredientes, supongo que era el lenguaje que entonces empezaba a aprender, pero yo solo enumeraba ingredientes o platos populares. Entonces ellos rápidamente decían que ellos sabían que yo iba a ser cocinero desde ese momento, porque yo con 2 o 3 años solo sabía decir palabras e ingredientes de cocina. Y al fin y al cabo he vivido aquí toda mi vida, como vosotros, de pequeño, y entonces los fines de semana el único momento para pasar con la familia era bajar al restaurante si quería ver a mis padres. Entonces yo bajaba y durante ese servicio, pues para que no molestaba, me ponían a pelar ajo, a pelar patatas, a rallar tomates, a darle vueltas a la morcilla de caldera, a amasar las cazuelas,
a elaborar helados de lo que sea, me daban para que yo pesase, para que jugase con harina. Entonces yo siempre, mi infancia ha estado alrededor de la cocina, de la comida, y para que no molestase o para que el tracto hiciese lo menos tracto posible, me daban tareas lo más largas posibles para que estuviese entretenido. A mí me encantaba estar pelando ajo y pelaba cubos y cubos de ajo, y los cocineros encantados, mi familia también y yo también. Me gustaría saber qué técnica utilizas para realizar tus platos. Técnicas son miles de millones. Al fin y al cabo las técnicas son muy importantes porque nos dan procesos, nos dan muchas veces o nos ayudan a elaborar muchas recetas. Las técnicas son importantísimas, pero solo hay que memorizarlas. Lo que es muy importante es entenderlas, ¿no? Es como cuando estudiamos historia o cuando estudiamos algo, hay dos maneras de estudiar, o entendiéndolo o memorizándolo. Memorizándolo puede ser una estrategia, pero si solo memorizas, solo vas a ser capaz de crear o recrear lo que ya conoces, solo lo que ya has memorizado. Sin embargo, si lo entiendes, podrás usar esa herramienta, que al fin y al cabo las técnicas son herramientas, para elaborar cosas que aún todavía no conoces. Entonces, lo más importante de las técnicas es entenderlas, pero no memorizarlas, sino entenderlas y conocerlas, y a partir de ahí llevarlas al límite que cada uno quiera, ¿no? Entendemos que un flan es una masa que lleva, o generalmente lleva leche, huevos, nata y azúcar, y a partir de esa técnica, que es que le añadimos huevo a un lácteo para que la propiedad que tiene el huevo, que es coagular, ¿verdad? Que cuando echamos un huevo a una sartén antes es líquido, cuando lo echamos a una sartén se vuelve sólido. La proteína del huevo lo que hace al entrar en contacto con el calor, por encima la clara de una temperatura y la yema de otra, por eso cuando freímos un huevo la clara se pone dura y la yema todavía no, cada una tiene unas propiedades y una temperatura diferente de coagulación. Cuando lo freímos coagula, se vuelve sólido, ¿verdad? Pues cuando hacemos un flan es lo mismo, la masa es líquida, ¿verdad? Y cuando lo ponemos al horno y le damos temperatura, ¿qué pasa? Se vuelve sólido. Pues eso es una técnica, lo que tenemos que hacer es entenderla y cuál es el proceso que realiza el huevo en ese momento con la proteína que tiene para poder, por ejemplo, elaborar un flan de seta. Si elegimos, hacemos una nata, por ejemplo, es un plato que hacemos nosotros, la nata y la leche, en vez de infusionarla en vainilla o en canela, que es lo que tradicionalmente se infusiona para hacer un flan, ¿verdad? Lo infusionamos en seta, que ahora es la temporada, pues tenemos un flan, una leche o una nata infusionada con sabor a setas, que si se la aplicamos a una receta de flan, podemos tener un flan con sabor a setas. Hemos entendido la técnica, la hemos entendido, la hemos comprendido y lo vamos a aplicar a un sabor que todavía no conocemos. Si solo la memorizásemos, solo podríamos hacer la receta de flan. Entonces, quizá esa es la diferencia entre un cocinero profesional y un cocinero amateur, ¿no? Que un cocinero amateur pues solo puede replicar o solo está preparado para replicar porque solo memoriza, y en el momento en el que tú ya entiendes cuál es la técnica, pues las posibilidades son múltiples. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Vamos a pasar al show cookie. Bueno, pues muchísimas gracias al Colegio Antonio Machado, a vosotros por venir, a vuestros profesores por traeros y a la Loma por hacer que un día estéis en la televisión. Lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho antes, un trocito de calamar, ¿vale? Que limpiamos, le quitamos las dos pieles que tiene dentro, por fuera. No sé, ¿alguna vez alguien le ha ayudado a mamá a limpiar chipirones o calamares? Yo. ¿Tú sí? Pues por fuera tiene como una telita que es de color marrón, que tiene la aleta, y luego por dentro tiene otra, ¿vale? Lo importante es la de dentro. Intentamos usar un calamar de unos 2 kilos de peso, que sea lo más gordito posible, para que tengan mucha carne ahí, ¿vale? Lo limpiamos y lo que vamos a hacer va a ser cortarlo en láminas muy finas. En un corte muy similar al que podría tener el jamón, ¿verdad? El jamón, ¿verdad? Que lo cortamos así, que tiene un aspecto muy similar. ¿Vale? Y cuando ya lo tenemos ahí puesto en el plato, acordáis de esa grasa de jamón ibérico que hemos dicho antes que fundíamos.
cogemos la grasa del jamón ibérico de bellota, la parte amarilla no, la parte amarilla la desechamos, la parte más rosada, ¿vale? La parte más rosita, la que no está rancia, la fundimos y le vamos a poner unas gotitas. Además ya huele, yo lo huelo desde aquí, no sé si vosotros lo oléis, que huele como jamón. ¿Vale? Le ponemos unas gotitas, entonces tenemos, y la idea ya es que la gente se lo coma con palillos, tenemos un trocito de calamar, un pañuelo, un corte muy muy fino, que acompañamos con la grasa de jamón de bellota. Entonces vamos a tener la textura del calamar, esa parte dulce que tiene el calamar, tratado en crudo, que es como si fuese súper cremoso, y luego la parte de la grasa de jamón de bellota que nos va a recordar al jamón. Entonces en la cabeza va a ser como un poco contradictorio porque sabe a jamón, pero es textura de calamar, entonces es muy chulo. Este es uno de los platillos que hacemos. ¿Qué os parece? Chulo. ¿Sí? Mi nombre es Juan de Molina, soy tutor de sexto A de primaria del Colegio Antonio Machado y especialista de educación física bilingüe. Además, soy coordinador del centro del proyecto Erasmus+. Dentro de este proyecto, que pretende la incorporación y la apertura e internacionalización de nuestro centro, actualmente estamos trabajando con eTwinning, una plataforma europea en la cual desarrollamos proyectos de colaboración con centros de otros países. Aquí en pantalla podéis ver actualmente los tres proyectos que tenemos en marcha. Cada uno de estos tres proyectos está en tres momentos diferentes. El proyecto que tenemos aquí en primer lugar es un proyecto de seguridad en Internet, el proyecto en el que ya estamos trabajando con el alumnado de forma eficiente y es un proyecto que está coordinado con centros de Polonia y de Turquía. El siguiente proyecto, el proyecto de Playing Together, es un proyecto que ahora mismo está en su fase de finalización de preparación. Ya está aprobado por la Comisión Europea, está en marcha y estamos buscando socios a nivel europeo. Es el proyecto que estamos coordinando desde nuestro centro y actualmente tenemos socios de Grecia, de Macedonia, Serbia y de varios países más europeos. Por último, el tercer proyecto, Healthy Wilks, es un proyecto en el que trabajamos como coordinadores y está en su fase inicial de preparación entre el profesorado. Se coordina con un centro de Turquía. Está siendo una dinámica muy atractiva porque está siendo muy innovadora para el alumnado y a la par es muy motivante porque establece contacto con alumnado y profesorado de otros países europeos. ¿Tenéis más proyectos próximamente en eTwinning? Además del proyecto de seguridad en Internet que está en marcha, tenemos Playing Together, que está creando la búsqueda de socios y socias europeos. Y Happy Wheels está en preparación. ¿En qué consisten estos proyectos? Playing Together es un proyecto de recopilación e investigación de juegos cooperativos y no competitivos para educación física. Happy Wheels es un proyecto de hábitos saludables y movilidad ecológica. ¿Nos podéis explicar cuáles han sido vuestros últimos proyectos? Nuestra última actividad en eTwinning ha sido sobre la seguridad digital. Estamos viendo algunas situaciones en las que podemos encontrar problemas y estamos trabajando en las soluciones y cómo evitarlo. ¿Qué es lo que más os gusta de eTwinning? Lo que me ha gustado es el tema del proyecto. Me parece fundamental que sepamos actuar con seguridad y hagamos un uso seguro de nuestros dispositivos electrónicos. ¿Qué países participan en estos proyectos? En el proyecto de seguridad en Internet trabajamos junto con centros de Turquía y Polonia. Y en el proyecto de Playing Together tenemos socios y socias de Grecia, Macedonia, España, Serbia y Turquía. ¿Por qué creéis que es importante navegar con seguridad? Es importante para el uso seguro de nuestros dispositivos, porque los ciudadanos cada vez tienen que hacer más trámites y gestiones a través de Internet. ¿Cómo habéis aprendido a trabajar en la plataforma de eTwinning? En primer lugar, hemos usado Classroom para realizar las tareas más sencillas. Además, hemos usado inteligencia artificial para generar imágenes. Y por último, hemos mandado los resultados a TwinSpace. ¿Qué se siente al trabajar con gente de diferentes países? Es muy interesante porque te permite interactuar con alumnos y alumnas de otros países de nuestra misma edad y conocer otras culturas. ¿Creéis que es cómodo trabajar con eTwinning? Sí,
Primero vemos la tarea en inglés y con el profe resolvemos las dudas. ¿Cuál fue vuestra primera impresión sobre eTwinning? Nuestra primera impresión fue muy buena porque los temas de los proyectos son muy atractivos y nos llamó mucho la atención trabajar con compañeros y compañeras de otros países europeos. ¿En qué otras palabras definiríais eTwinning? Divertido, educativo y cooperativo. ¿Cómo se siente trabajar con gente de otros países? A diferencia de las tareas individuales, el aprendizaje cooperativo, trabajamos en grupos pequeños para elaborar objetivos comunes. Por lo que nos resulta mucho más dinámico y atractivo. ¿Qué significa eTwinning? eTwinning significa hermanamiento y la E va adelante, que quiere decir electrónico, por lo tanto es hermanamiento electrónico. Si buscase un nuevo proyecto para colaborar en eTwinning, ¿de qué te gustaría que fuera? Me gustaría participar en un proyecto sobre la igualdad entre las personas. ¿Qué ventaja tiene eTwinning? Es un proyecto de la Plataforma Europea de Educación Escolar que crea un espacio oficial y seguro para el trabajo del profesorado y alumnado. ¿Qué tarea tenéis en mente para hacer en eTwinning? Vamos a trabajar en una dinámica de resolución de conflictos se pueden desarrollar en redes, en dispositivos y plataformas. Bueno, pues esperamos que os haya gustado muchísimo este viaje a través de eTwinning, con el que todo el alumnado del Colegio Antonio Machado entra en contacto con alumnos y alumnas de diferentes países. Es un viaje para aprender, pero también para disfrutar. Así que con esto nos despedimos.